¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego Fuentes, maestro, profesor y preparador de oposiciones. Y hoy no soy el protagonista, de hecho estoy aquí con Sergio San Juan, que ahora él se presentará mejor que lo voy a hacer yo. Pero básicamente lo he invitado porque creo que va a ser una charla muy práctica, es un amante del aprendizaje y recientemente escribió el libro Aprendizaje Infinito y por todo lo que le conozco, gente con la que ha colaborado, también sus hilos de Twitter súper completo, su forma de escribir. Hace poquito también leía un artículo sobre el tiempo dentro de Kaizen. Creo que va a ser un ratito agradable. Así que nada, Sergio, si quieres apostillar algo, sé que ahora estás por muchos podcasts promocionando el libro y hablando de aprendizaje. Lo he dicho, bienvenido. Y estás en un podcast un poco diferente, ¿no? De opositores de educación. Pues nada, lo primero agradecerte el espacio, Diego, y ojalá que podamos aportar algunas ideas interesantes. Yo vengo de fuera del mundo de la educación, pero creo que tengo una visión del aprendizaje interesante y que puede aportar también en la educación más tradicional. Genial. Y la primera pregunta va un poco relacionada con el libro. Es clásica pregunta que se hace a un autor, pero va doble. Sobre todo me interesa la segunda parte. ¿Por qué escribiste Aprendizaje Infinito y cómo recomiendas leerlo? Vale. ¿Por qué lo escribí? O sea, fue un poco, no hubo como un momento eureka de decir, vale, me apetece escribir el libro, surgió más de forma orgánica. Yo llevaba ya años escribiendo en mi newsletter que tiene el mismo nombre, Aprendizaje Infinito, y me contactó el director de ARPA, Álvaro Palau, que ARPA es una editorial pequeñita de Barcelona, y me dijo, oye, he leído algún texto tuyo y creo que puedes encajar como un autor dentro de ARPA. Y justo coincidió que yo estaba dejando mi trabajo, yo trabajaba en ese momento como consultor y hacíamos formaciones B2B a grandes empresas. Y yo quise dar el salto y digo, voy a intentar vivir de los contenidos y coincidió justo en ese salto y dije, venga, pues qué mejor que intentarlo con el libro y luego una parte más de monetización porque el libro, dinero, lo que se dice dinero tampoco da mucho, salvo que seas un reverte o algo así. Entonces surgió de forma un poco orgánica, me escribió y dije, venga, vamos a intentarlo como reto de intentar destilar un poco mi visión del aprendizaje y de coger ideas y de aprender yo mismo a cómo aprender mejor. ¿Y cómo lo recomiendo leer? Pues, a ver, me he estrujado bastante la cabeza para que se pueda leer de forma lineal. El libro está estructurado en tres fases, que son como las tres preguntas que yo considero cruciales para cualquier eterno aprendiz. Que es, primero, el tiempo y la atención son limitados. Decías justo el texto ese de Kaizen, pues iba en esa línea el último. Claro, tienes que decidir qué aprender. O sea, no puedes aprenderlo todo, es un poco llevar la contraria al refrán popular. O sea, aprender sí ocupa lugar y por eso tienes que elegir muy bien qué aprendes. Entonces, el primer bloque, que es un poco más filosófico y de divagar, va para intentar dar respuestas, o más que respuestas, más preguntas para elegir mejor qué aprender. Luego, cómo aprender mejor, que eso pues lo habrás tratado tú un montón en tu proyecto, que es más psicología cognitiva, cómo funciona la memoria, la mente, que eso es más casi, está más estudiado y también coger técnicas de otros aprendices, como por ejemplo Feynman, que para mí es de mis favoritos. Entonces es combinar esa parte pop con científica y decir, vale, estas son las herramientas para aprender mejor. Y luego el tercero es un poco la consecuencia del tipo de enfoque que yo tengo hacia el aprendizaje, que yo lo veo como un juego infinito, que no es, oye, me saco la oposición o me saco la carrera y hasta aquí aprendo, sino que el camino sigue mucho más allá, que la oposición, la carrera es solo una etapa más. Tienes que seguir aprendiendo, yo diría que hasta el final de tus días. Entonces, el tercer bloque es, vale, ¿cómo mantengo el aprendizaje en el tiempo? Ahí son las creencias, los hábitos, que también es un reto interesante. Así que yo lo leería de forma lineal. Me he ido un poco por las ramas, pero espero haberla respondido bien la pregunta. Muy bien, muy bien. Y ya sabes que es un podcast de oposiciones de educación y al buscar tu nombre en Google aparece que no encontraste los suficientes estímulos intelectuales dentro de la educación reglada, pero sí que entiendo que a lo largo de esta educación o de enseñanza básica habrás tenido algún docente que te haya marcado. Entonces, te quería preguntar directamente, porque esto creo que le puede ayudar también a futuros docentes, cuando piensas en un gran docente que has tenido, ¿qué virtudes destacas? He tenido grandes profesores, sin duda. De hecho, en el libro menciono dos profesoras, una de lengua en primaria, que era Vicky, y una de filosofía en bachillerato, que es Belén Quejigo. Y yo diría que la principal cualidad es
que su interés por la asignatura que enseñan es contagioso, que te hablan con unas ganas y una pasión que dices, algo como la filosofía, que yo hasta ese momento lo veía como algo súper abstracto, innecesario, inútil. Mi profesora consiguió decir, vale, quiero entender qué pensó esta persona hace 300 años y por qué sigue siendo relevante y por qué seguimos hablando de ello. Entonces creo que esa es la principal cualidad, que desprende tanta pasión y tanto interés que te lo contagia, que lo contagia a los alumnos y que literalmente te puede cambiar la vida. Vamos, a mí, tanto mi profesora de lengua con lo que es escribir, como mi profesora de filosofía con ese interés por leer libros de filosofía, por entender la mente de otras personas y entender un sistema completo de pensamiento, me han marcado mucho. A mí me pasó, igual te suena, con Sergio Hidalgo. A mí me daba igual la ingeniería aeronáutica o los aviones. Lo conocí en el podcast de Jordi Wild y me metí a su mundo por eso, por la pasión que transmitía, por la forma de comunicar, que te contaba algo que no te hubiera interesado de otra forma y dices, es que está ahí en la pasión. Y ahora la contraposición, Sergio, ¿qué cambiarías del sistema educativo actual o al menos de lo que tú has vivido? Porque a mí esto también es algo que yo también he tenido grandes docentes por aquí, por el podcast, y entiendo que no todo el sistema educativo está mal, también depende mucho de la docencia. Entonces, desde tu punto de vista, lo que tú has vivido, ¿qué mejorarías? O sea, a ver, yo estoy de acuerdo contigo. Es que el sistema educativo al final tiene una función que es satisfacer a la mayoría y es muy difícil la gente si pensamos en una campana de Gauss, ¿no? En los extremos, la gente que va más despacio que la media o la gente que lo coge antes y necesita más estímulos, es muy difícil que un sistema creado para una mayoría les satisfaga. Entonces yo lo que diría a los docentes es que intenten crear alumnos autónomos. O sea, que no les hagan dependientes, que no sea en plan de, oye, yo soy la fuente de conocimiento y de saber, porque hoy en día está la tecnología y yo creo que el docente, a ver, esto es opinión, ¿eh? Y aquí podemos discrepar si quieres, pero creo que tiene que ir más enfocado a desarrollar el criterio del alumno, en el sentido de, mira, hay un montón de oportunidades, la información está ahí fuera, no quiero que vengas a mi clase y que te lea el manual, porque el manual te lo puedes leer. Quiero enseñarte a que pienses por qué este manual es útil, cómo aprender las propias ideas del manual, cómo entender los modelos mentales básicos de la disciplina que enseño. Entonces yo lo reorientaría por ahí. O sea, no tanto a la información y los conocimientos, sino al criterio para navegar esa información y esos conocimientos que ya no están solo en las universidades o en las escuelas. No, 100%. A ver, sobre el papel, la gente critica mucho la LOMLOE, que es la ley educativa, pero si tú te vas a las reglas del juego, que es el perfil de salida, habla de esos retos del siglo XXI, que como docentes debemos fomentar la tolerancia y la incertidumbre, de hecho, uno de los puntos, y también ese aprender a aprender. De hecho, hay una competencia clave que se llama así, competencia personal, social de aprender a aprender. Pero también pues bueno, a veces desde la boca nosotros emanamos o proyectamos de que tenemos que enfocarnos en el pensamiento crítico, pero no sabemos crear esos entornos para que se dé ese pensamiento crítico. Eso yo creo que es el reto y no sé si tú ahí tienes alguna solución. Sí, quiero desarrollar el pensamiento crítico en los alumnos, pero ¿cómo lo hago? Total. O sea, creo que es muy fácil aquí hablar en un podcast y que hay profesores ya luchando dentro del sistema. Y ya no diría luchando, sino remando para mejorar el sistema. Sí que diría que el pensamiento crítico tampoco es una capacidad como en abstracto, sino que también necesitas conocimientos de una disciplina para poder pensar de forma crítica. Porque si tú no tienes las bases, pues no vas a saber qué está bien y qué está mal y te va a ser muy difícil pues separar el grano de la paja. Entonces sí que diría que, oye, que el docente también tiene que enseñar conocimientos e información, pero que no se quede ahí y que le diga al alumno, oye, aprovecha estos recursos, porque creo que hoy en día marca la diferencia. O sea, la persona que aprovecha Internet y que aprovecha, por ejemplo, la inteligencia artificial y que sabe utilizarla para aprender, creo que tiene una ventaja muy grande respecto a la que no. Y el paso de 0 a 1, eso te lo tiene que contagiar un profesor. Y si el profesor está en clase diciendo, no, no uséis ChatGPT, no copiéis con ChatGPT, o no busquéis en Internet, o no hagáis los trabajos, no miréis en Wikipedia, me lo invento, pues al final te está diciendo, mira, te estoy enseñando para un mundo que ya no está ahí, porque la información está ahí fuera y ChatGPT está ahí fuera. Entonces yo creo que es más, cómo aprovecho estas tecnologías y cómo tengo esos conocimientos básicos para aprovecharlas también.
pero bueno, que es muy complicado hablarlo y luego Sí, no, es muy complicado y da mucho de sí y 100%, pero bueno, quería saber tu opinión. Volviendo a tu libro, de forma resumida dices que es una guía para decidir qué aprender, aprenderlo de forma efectiva y mantener el aprendizaje en el tiempo. Entonces, te quiero preguntar de forma personal, con todo esto que tú sabes, si te pones a aprender algo nuevo, ¿tú cómo lo haces? O sea, ese Pareto, ¿no? ¿Cómo lo haces para que ese aprendizaje sea lo más efectivo posible y lo más importante, se mantenga a lo largo en el tiempo? Porque seguro que a la hora de hacer el libro, lo tuvimos aquí ahora un año, a Héctor Ruiz, no sé si te suena, de cómo aprendemos, uno de los mayores estandartes de la psicología cognitiva, y nos hablaba justamente de eso, de que en ocasiones en la escuela, incluso nosotros tenemos esa ilusión de falsa competencia, ese aprendizaje inerte que nos sirve solo para aprobar y aprender no es lo mismo. Entiendo que tú para aprender todo esto, pues eso, me surge la curiosidad, ¿cómo lo aplicas? total. O sea, Héctor Ruiz lo conozco, me ha inspirado un montón, sobre todo para el segundo bloque, pero también para el tercero. Para mí es uno de los referentes en los que me he inspirado en el libro. Eh, entonces diría, lo primero, o sea, elige algo que te motive. Héctor también habla mucho de la motivación, de que es la gran olvidada, y creo que la motivación es importante tanto para elegir qué aprender como luego para mantenerlo en el tiempo. Porque si tú no tienes motivos, te va a ser muy complicado mantener eso en el tiempo. Y tener motivos se confunde mucho con tener ganas. Se suele hablar ahora mucho en redes sociales de, oye, hazlo sin motivación. Y yo lo matizaría es hazlo sin ganas, porque si no tienes un porqué para aprender algo, es muy difícil, primero, que empieces a aprenderlo y segundo, que lo mantengas en el tiempo. Y ojo que tu porqué, en mi caso, por ejemplo, yo dejé la carrera y el acabarla mi porqué era, oye, que mi abuelo y mi madre estén contentas porque soy el primer graduado de la familia. O sea, que puede ser un porqué extrínseco, que no tiene por qué ser eso algo malo. O un porqué es, oye, quiero este puesto y para eso me voy a preparar la oposición a conciencia. Aunque no te encante el temario y no tengas un interés intrínseco. O sea, que puede ser venir de fuera o de dentro. Ese diría que es un consejo olvidado. Luego, para aprender de forma más efectiva, Pareto, pues yo te diría primero que intentes ser directo, en el sentido de acercarte todo lo posible a lo que quieres aprender, siempre que el error no tenga consecuencias nefastas, ¿no? Por ejemplo, en el ejército, me leí un manual muy interesante de cómo aprender el ejército, utilizan simulaciones. No vas a ir al campo de batalla a aprender, porque a lo mejor te ibas un tiro por no saber bien. Entonces, dentro de asumir riesgos, siempre que puedas controlar la parte de las pérdidas, yo soy muy talebiano, me encanta Taleb, no sé si lo has leído, Sí, 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 100%. Y he visto también tus hilos, sí, sí, totalmente. pues siempre que el riesgo no pueda acabar contigo, pues intenta acercarte todo lo que puedas a ese conocimiento. Un ejemplo es, oye, quieres aprender inglés, Duolingo está muy bien para subir niveles, pero a lo mejor lo que tienes que hacer es salir un poco de esa zona de confort y hablar con alguien, intentar hablar con alguien, porque es mucho más directo. Otra idea, pues prestar atención, evitar la multitarea, que de hecho el propio Héctor habla mucho de que la multitarea al final es un mito, que lo que estamos haciendo es alternar la memoria de trabajo, que tenemos una capacidad limitada, entre varias cosas, como si estuviésemos haciendo malabares. No estamos haciendo las dos cosas a la vez, sino que es hago una, hago otra, hago una, hago otra, hago una, hago otra. Entonces, poner nuestra atención en lo que aprendemos. Luego, repetir, o sea, la repetición al final es ingrediente indispensable para aprender, pero no repetir de cualquier forma, sino que la repetición sea difícil. ¿Y difícil en qué sentido? Otro concepto de Héctor, el de dificultades deseables. O sea, evocar, hacer el esfuerzo por, o sea, no leer de forma pasiva el tema que te toca la oposición, sino intentar escribirlo con tus propias palabras, casi como si te lo preguntaran en el examen. Eso es mucho más efectivo, aunque es mucho más difícil, que releer los subrayados, por ejemplo. Luego estaría otra idea también que hablo en el libro, es ponerte a prueba, va muy en línea, ¿no? De esforzarte, llevarte al límite. Y luego, otra idea importante que creo que se olvida, sobre todo en este mundo de la divulgación, es la dimensión social del aprendizaje. O sea, que no tiene que ser algo solitario y que se aprende mucho mejor de otros. También Héctor desmonta mucho el mito del aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Y está esta división que a mí me gusta mucho de conocimientos biológicamente primarios, por ejemplo, andar, eso se aprende de forma intuitiva por prueba y error, versus, por ejemplo, aprender a prepararte una posición. Si intentas aprender eso de forma intuitiva y por prueba y error, pues te vas a pegar muchas leches y a lo mejor es que ni llegas a la forma más efectiva.
En cambio, si alguien ya ha recorrido ese camino y conoce las buenas prácticas para aprobar oposiciones, va a ser mucho más fácil y vas a tener mucho camino recorrido. Incluso aprender oposiciones con otra gente, ¿no? Imagino que a ti te habrá pasado. Así que he comentado muchas ideas, pero creo que ese sería el 20%. 100%. La segunda pregunta era mantener ese aprendizaje. Entiendo que aplicando ese esfuerzo cognitivo y luego pues ya entraríamos en los sistemas de repasos y demás, pues para que perdurase en la memoria el aprendizaje. Te quería también decir, a ver, ya has dicho algunos aspectos, pero si tú empatizas y te conviertes en un opositor, imagínate que tuvieras el examen a 10, 11 meses vista, con todo lo que has estudiado y con todo lo que sabes, ¿qué le recomendarías? O bueno, ¿qué harías tú? ¿Qué técnicas de estudio utilizarías y cómo te organizarías la preparación de esa oposición? Porque claro, has hablado de la motivación muchas veces. En la oposición, la motivación por el aprendizaje no está. Te toca meterte temas que no le encuentras funcionalidad alguna, que están desfasados, pero tienes que pasar por ahí para sacarte el propio examen. Eso es, o sea, te voy a dar un poco la contraria, pero es un matiz. Creo que la motivación sí que está, pero no están los contenidos. O sea, la motivación es Sí, conseguir 100%. ese puesto y tienes que hacer sacrificios, o sea, y el sacrificio es aprenderte una ley que ya no va a aplicar cuando tú ejerzas, me lo invento, o aprenderte un temario que sabes que está desfasado. Bueno, es parte del precio que tienes que pagar por sacarte la oposición. Entonces, una buena primera idea es tener recordatorios de por qué estás haciendo lo que estás haciendo, para mantenerlo en el tiempo. Muy Que bueno. eso puede ser un post-it o un cartel o algo para mantener la motivación. Que es una tontería, pero el tenerlo presente, porque tendemos a olvidar los motivos a largo plazo, puede ayudar. Y luego diría de, vale, sentarte idealmente con otra persona. O sea, lo mejor siempre, la mejor forma, o sea, la más efectiva, es aprender con un mentor. Con un mentor que sepa primero o sea, cómo aprender, que sepa las buenas prácticas y segundo, que esté a tu lado de forma individualizada. Eso siempre va a ser lo mejor. Y de hecho, hay una idea que, bueno, luego la podemos comentar, que es la tutorización aristocrática, que se piensa que los grandes genios como que son autodidactas y luego cuando profundizas y lees sus biografías te das cuenta de que hay tutores detrás que les han ayudado y que no solo es que hayan aprendido por su cuenta, sino que han aprendido de forma mucho más efectiva porque tenían gente solo para ellos. Entonces, si puedes tener un tutor, ideal. Y, y luego, si no, pues crear tu propio plan. O sea, al final un tutor lo que te ayuda es a dividir ese trabajo de, vale, tengo 30 temas, tengo 11 meses, ¿cómo me voy a estructurar? Teniendo en cuenta de dejando cierto margen, por ejemplo, para el plan, porque los planes siempre fallan. Lo que tú decías, el meter la repetición espaciada, ¿no? Cada cierto tiempo repetir los temas, meter la repetición entrelazada, que es mezclar varios temas y no ir de forma aislada, porque tú en el examen no te vas a encontrar los temas de forma aislada. En el examen te van a preguntar o te pueden preguntar de todo, que al final es un poco está relacionado, o sea, todo está relacionado con ser directo, que es acercarte todo lo posible al resultado final de lo que quieres aprender, que en este caso es sacarte el examen. Entonces yo cogería como ese combo de ideas e intentaría hacer un plan con cierto margen y tener en cuenta la repetición. Sí, de hecho, que habrá seguido Héctor Ruiz también lo dice, para la memoria o el aprendizaje funciona a través de la activación de conocimientos previos. Y creo que en ese punto el tener un mentor es clave porque el modelo mental de no sabemos lo que no sabemos, tú te puedes lanzar a aprender, pero igual estás aprendiendo algo que no es interesante para la oposición. Entonces, dentro de lo que hemos visto, el Pareto que tú has compartido, a estudiar creo que es muy, muy importante. Al principio hablabas de inteligencia artificial, ya has dado algunas características que ha de tener el docente, pero te quiero preguntar alguna que otra dentro del docente que necesita un mundo con la inteligencia artificial, con la infoxicación, con esta crisis de atención. ¿Tú qué piensas? Más allá del pensamiento crítico, ¿qué debería tener este docente para surfear esta ola que se viene, que es incierta? Entiendo también para ti. También tuvimos aquí a Javier Recuenco. Esto es un Ah, problema oh, complejo. No podemos tirar hacia atrás y total, decir, a ver cómo funciona, ¿no? total. Pues yo creo que aquí el docente en la era de la inteligencia artificial, ¿qué es lo que más valor tiene? Su criterio. Su criterio para decirte qué información es relevante y qué información no es relevante. Eso ayuda mucho. Y a ver, luego la característica que hemos mencionado antes, sé que soy muy pesado y que la repito, pero que el docente transmita pasión, o sea, has mencionado a Recuenco,
Para mí Recuenco es un profesor del siglo XXI que está en Twitter con los hilos turras. Y Recuenco te está hablando de complejidad y de temas que se inventa y conceptos rarísimos y te hace que te tragues el hilo entero. Por cómo lo cuenta, porque ves que él está invertido ahí emocionalmente y que le encanta y que le apasiona lo que habla, por todas las referencias que te mete en el hilo, porque siempre sales con dos o tres lecturas nuevas y te das cuenta de que no sabías tanto. Eso, o sea, la mezcla entre pasión, contagiar esa pasión, y criterio en el sentido de decir, mira, pues estos libros son los interesantes. O decir, oye, para aprender a aprender, empieza por Héctor Ruiz. O sea, para mí eso es el valor del experto, ¿no? El, el experto al final te contagia el interés por su materia, por su disciplina, y te dice dónde mirar. En una era donde hay un montón de información, eso tiene más valor que nunca. No, y me pasa que yo pensando en uno de los docentes que a mí me marcó, que de hecho yo iba a estudiar economía y gracias a ese docente que tuve en segundo bachillerato me fui hacia magisterio, me fui hacia el máster de educación, fue Elena de economía y parecida a Recuenco, ella se montaba su propio mundo cuando nos hablaba del Estado, hablaba de Papa Estado, tenía terminologías muy específicas que nos hacía recordar mejores conceptos muy complicados por aquel entonces como la inflación y creo que ahí está la clave. Y ahora por disertar, sin ir tanto al pragmatismo docente, yo hablo mucho que el pensamiento crítico, también creo que la inteligencia emocional es súper importante dentro de la educación como consecuencia de segundo orden de la inteligencia artificial, que creo que va a haber más problemas a nivel de salud mental. Creo que te quiero preguntar desde tu punto de vista, Sergio, también creo que es un concepto de Recuenco, consecuencias de segundo orden de la inteligencia artificial, de todo lo que se viene. ¿Vale? Vale, o sea, aquí vaya por adelantado que yo no soy experto en inteligencia artificial, la uso para aprender yo y sí que me he encontrado en este proceso de investigación un concepto que, bueno, te voy a decir un par de conceptos que creo que son interesantes a la hora de acercarnos a la inteligencia artificial. Uno es el del sedentarismo cognitivo, que creo que se lo escucha a Marcos Vázquez y a Mariano Sigman, que es la idea de que si pensamos en la inteligencia artificial como un sustituto y dejamos de usar nuestra memoria, nuestro pensamiento, al final lo más normal es que se atrofie nuestra memoria y nuestro pensamiento. Entonces hay que pensar no tanto en la inteligencia artificial como si fueran unas escaleras mecánicas, sino como si fuera una bicicleta, ¿no? Que nos potencia, que nos permite llegar más lejos, pero tenemos que seguir utilizando nuestras piernas. Lo mismo con la cabeza. Y ahí es donde entra el libro de Ethan Mollick, ¿lo conoces? Tiene una newsletter que se llama One Useful Thing. Tiene este libro de cointeligencia que es bastante conocido y él habla de integrarnos con la IA, ¿no? Es un profesor también y habla bastante de usos para la educación, o sea que si alguien quiere profundizar es una buena referencia. Y habla de cointeligencia, que es esta idea también un poco de centauro, de integrarnos con las máquinas, de no buscar como sustitutos, aunque bueno, hay ciertas tareas que, oye, queremos que nos sustituyan, ¿no? Pero pensarlo bien, si queremos de, oye, esto pues no quiero hacerlo y lo delegamos, pero que lo pensemos bien antes de delegarlo. Entonces yo creo que esas dos ideas pueden ser interesantes a la hora de aproximarnos a la IA y luego que la gente experimente y pruebe y que no se quede solo en ChatGPT, o sea, hay herramientas súper útiles. Por ejemplo, Notebook LM de Google es Sí. súper, puedes subir PDFs y es mucho más precisa con las fuentes y te ayuda a aprender piezas de información concreta y te cita, entonces puedes ver dónde tienen los errores. O sea, que la gente también abra un poco el abanico de modelos y de herramientas. Sí, yo recuerdo, no sé cuándo nació ChatGPT, pero uno de los principales usos que le hice, yo tengo una academia de técnicas de estudio también que enseño a estudiar, y recuerdo que hice una clase enfocada a utilizar ChatGPT para activar los conocimientos previos específicos de los alumnos. Es una forma muy, como muy potente de enseñar, de un extremo. Te voy a enseñar física cuántica a través de analogías de Pokémon, porque he visto que la tendencia, los intereses dentro de mi clase están súper puestos con Pokémon, pues sería una opción. Y también, Sergio, te quiero preguntar, claro, porque ahora la inteligencia artificial se viene, creo que una acumulación de contenido en redes sociales, incluso de libros. Yo no sé cómo se va a diferenciar entre el autor que escribe el libro o la propia inteligencia artificial. ¿Qué piensas que va a pasar ahí respecto a tantísimo contenido? ¿Cómo van a ser ahora las nuevas leyes? O también lo de los algoritmos. Entiendo que los algoritmos, incluso con tan buena inteligencia artificial, se van a afinar
y nos van a atrapar más en las pantallas. Por eso os digo siempre que profesiones como la psicología o todo lo que tenga relación con la salud mental van a seguir en auge. Sí, o sea, nadie sabe nada del futuro, ¿no? Pero sí que hay cierta corriente de que yo creo que cada vez va a ser más importante el criterio. ¿Qué es el criterio? Al final es separar la señal del ruido. Porque cuanta más información, lo más normal es que haya más ruido. Y al final, hace poco me encontré con un artículo también por internet de Jotdown, creo que es, que habla de que vemos más páginas ahora, pero hacemos mucho menos clic por el tipo de búsquedas. Por ejemplo, Google ahora, en vez de ponerte solo el listado de artículos que están rankeados por SEO, pues te pone como una mini respuesta. Entonces ya profundizamos menos en las fuentes. Y eso tiene pros y tiene contras. Pro, que vamos mucho más rápido, somos capaces de avanzar mucho más. Contras, pues que al final nos movemos en capas cada vez más abstractas de información y validamos y confirmamos menos. Entonces yo creo que hay que tener ese criterio y luego yo confío mucho, a ver, es que es una palabra muy desprestigiada, pero en la labor del experto. O sea, yo me imagino para escribir este libro haberme tenido que leer todos los estudios que se ha tenido que leer Héctor y pues no hubiese escrito este libro nunca. Pero en cambio me puedo subir a hombros de gigantes, un gigante para mí es Héctor, que a su vez se ha subido a hombros de otros gigantes y no necesito tampoco ir a la fuente primaria de todo, sino que el propio Héctor me hace una criba de fuentes primarias, de estudios. Porque imagínate que nos tuviésemos que informar solo por estudios. O sea, nos pegamos un tiro todos porque no podríamos. Entonces hay que ahí nivelar entre el nivel de profundidad que queremos, ser conscientes de que cada vez nos vamos a quedar más en la superficie. Entonces, si nos vamos a quedar en la superficie, hay que tener fuentes fiables y tener varias fuentes idealmente para triangular. De, oye, tengo varios expertos en el campo de aprender a aprender. Si dicen algo muy diferente o dicen cosas opuestas, a lo mejor tengo que profundizar porque alguno de los dos puede estar equivocado. No, 100%. Mira, es un off-topic que me ha venido, Sergio. Ya que has dado buenas recomendaciones que luego las pondremos en la descripción. ¿Tú conoces a Gonzalo Quesada? Te lo recomiendo, te pasaré también algo, porque respecto a él se me ha abierto el mundo de madurez cognitiva, sobre todo de la interpretación de estudios y de cómo nos acogemos muchas veces a artículos porque se cita la evidencia científica y luego ese artículo, o sea, ese estudio está fatal hecho, la metodología es muy pobre. Él se mueve sobre todo en nutrición, de hecho hace poco fue a Tengo un Plan, pero te lo recomiendo mucho porque creo que te va a abrir ahí un horizonte. Y esta pregunta también la he hecho a escasos minutos de empezar el podcast y ha sido lo que te he dicho al principio de que me acabo de leer el artículo sobre el tiempo. Te quería preguntar de forma directa porque es uno de los lemas que utilizo a la hora de preparar de preparar oposición, me refiero, uno de mis lemas es opositar inteligente y digo que la vida es demasiado bonita como para opositar mucho tiempo. Entonces te quiero preguntar ahora por el tiempo, ¿qué haces para estar más presente y que el tiempo merezca la pena? Pues es una pregunta muy buena. Eh, pues a ver, yo creo que para estar presente hay que intentar hacer cosas que disfrutas. Entonces, dejar hueco en el día a día para que ciertas cosas, o sea, tampoco es dejarse llevar por el puro disfrute durante todo el día, porque creo que hay que invertir en un futuro mejor, ¿no? Pero sí que creo que hay que darle cierta cabida y a poder ser eh, una cabida importante. Vale, perdone, ¿se escucha el...? Sí, se escucha un poquito, pero no te preocupes. Vale, Luego, luego. si no me muevo, lo que me digas. No, no, no. Se ha escuchado un ¿No? poquito, pero Vale, continúa, no te preocupes. vale, vale. Nada, lo que estaba diciendo, que yo creo que hay que dar cabida a esas actividades que disfrutamos, que tienen un nombre que son autotélicas, ¿no? Que es el fin en sí mismo. Por ejemplo, yo sigo jugando mucho al fútbol. Soy malo jugando al fútbol, no me voy a dedicar a jugar al fútbol, pero lo disfruto un montón, me hace olvidarme del tiempo y creo que esa sensación del presente justo es esa, no es que estás pensando todo el rato estoy en el presente, sino que te olvidas del tiempo, te olvidas del paso del tiempo y estás jugando al fútbol, olvidándote de lo que pasa afuera, de que has escrito un libro, de cómo irá el libro, de cuántas personas escucharán esta entrevista, te olvidas de todas las preocupaciones futuras, pasadas, y creo que eso está en el presente y creo que se consigue pues primero conociéndote a ti mismo, oye, qué actividades porque cada uno tendrá sus cosas. A mí me encanta leer también, habrá gente que no le guste y preferiría escuchar podcast y pasear
o pasear sin podcast. O sea, conocerse y decir, vale, estas actividades me mantienen en el presente, voy a intentar encajarlas en mi día. Sí, totalmente. De hecho, igual es una narrativa americana, pero seguro que también lo conoces. Tim Ferriss decía que estuvo muchos años poniéndole nota a sus días y documentando todo lo que hacía y cuando tenía un día de dos o tres, es decir, un día malo objetivamente, iba a los días que tenía un 8, un 9, un 10 y veía lo que hacía. Y, por ejemplo, a él le mantenía muy vivo entrenar con otras personas y decía, claro, es que el día de hoy no he entrenado con esas otras personas. Entonces creo que ahí el autoconocimiento es muy, muy importante. Y lo que tú has dicho de, no, voy a intentar estar presente, eso rara vez funciona bien, ¿no? Lo mismo de pensar o quedarme la mente en blanco. Y has hablado, Sergio, de lectura, es otro de los problemas que nos estamos encontrando, quizá a consecuencia de segundo orden, de pantallas, de cada vez nos estimula menos la hoja. Entonces te quería preguntar si se te ocurre alguna forma de incentivar esa lectura dentro de las aulas, o bueno, o a docentes que nos están escuchando. O sea, va a sonar un poco pesado, pero creo que de nuevo, si tú consigues transmitir la pasión y el valor de los libros, o sea, yo recuerdo de empezar a leer, pues eso, en bachillerato empecé a leer libros de filosofía. O sea, no entendía muchas cosas, le preguntaba muchas cosas a la profesora. Para mí era una actividad muy demandante y decir, oye, no entiendo a este tío, pero el docente me lo ha transmitido con tanta pasión que digo, oye, quiero entender lo que piensa Nietzsche de esto. Y voy a leer Así habló Zaratustra. No me enteré de nada la primera vez, la segunda tampoco, pero esa pasión me como que puso en mí dentro motivos y yo ya tenía la motivación y dije, vale, voy a leerlo. Y entonces con motivos, pues te esfuerzas más. Entonces yo creo que eso, si conseguimos contagiar esa pasión y aumentar y hacerle al alumno ver que tiene valor la lectura, que realmente merece la pena invertir esfuerzo, tiempo y atención en leer algo más que un tuit y leer los pensamientos de una persona que ha dedicado años de su vida a destilarlos, si el profesor consigue convencer al alumno de eso, yo creo que todo es mucho más fácil. Y luego, o sea, intentar mantener pantallas fuera cuando estés leyendo. O sea, yo intento cuando voy a leer, pues dejar el móvil fuera de la habitación o tenerlo en silencio, porque si no al final es una tentación demasiado grande como para no caer. O sea, estás comparando emoticonos, explotan todos nuestros sesgos y nuestros mecanismos con al final lo que tú decías, ¿no? Un papel con letras y símbolos que es una actividad súper poco intuitiva que hemos aprendido casi de forma cultural a hacer. Entonces, intentar también decir, oye, voy a intentar mantener la tecnología fuera cuando esté leyendo. O más que la tecnología, porque yo creo que también puedes leer en Kindle perfectamente, mantener pantallas y cosas que no quieras hacer mientras leas. Sí, muy de acuerdo. De hecho, creo que lo decía Adrián Mateos, que él se enganchó también a la lectura porque encontraba una relación directa entre cuanto más leía, mejor o más mejoraba dentro del póker. Encontrar esos incentivos dentro de un aula, en vez de dictaminar de se lee este libro, vamos a utilizar libros que quizá te interese y no sé, se puede empezar. Igual estás jugando al Fortnite, vamos a leer ese libro y te ayuda a mejorar en el Fortnite. Y en ese sentido, quizá es muy extrínseco, pero recientemente igual también lo has leído. Me he leído el libro de Diario de un CEO y creo que está muy bien escrito para el momento en el que estamos, porque son capítulos cortitos y lo que me gusta es que al principio del capítulo, de manera deliberada, en 3 o 4 líneas, te dice lo que vas a aprender o para qué te sirve ese capítulo y luego no te lo explica de forma teórica, sino que te lo explica siempre desde ese contexto. Entonces, bueno, encontrar, creo que en los primeros estadios a esas personas que no les gusta leer, que entiendan la funcionalidad o el beneficio directo de leerse ese capítulo o ese libro, pues puede ser también otra opción. Sí, incluso también otra idea que creo que es de Naval Ravikant, seguro que Sí, lo conoces, sí. que dice que ames la lectura, ¿no? Primero, o sea, que leas lo que te gusta y cuando leas lo que te gusta vas a amar el acto de leer y luego ya puedes leer quizá esos libros más utilitarios, pero al principio puedes leer novelas. Yo sigo leyendo mucho, por ejemplo, fantasía. Estoy ahora leyendo a Sanderson, que me he metido con El Camino de los Reyes. O sea, puedes leer esas obras que el fin es, de nuevo, actividad autotélica, ¿no? Y que te guste leer y luego ya dices, oye, me leo este libro porque quiero aprender mejor. Y me leo como aprendemos de Héctor Ruiz. Vale, pero ya tienes una base de que la propia actividad de leer te genera satisfacción porque la has asociado a esos momentos de placer de
meterte en un mundo de fantasía, en un universo y perderte e irte a dormir soñando con eso. Entonces, también no te tienes que leer los libros como que se lee todo el mundo o en los que todo el mundo encuentra utilidad. O sea, que puedes encontrar placer en leer y luego ya, pues oye, sí que a lo mejor tienes que leer ciertos libros para mejorar tu perfil profesional o para aprender a aprender y sacar mejor la oposición. Pero que va a ser mucho más fácil si tienes esa base de me gusta leer porque lo he asociado a esas experiencias positivas en el pasado. Aquí entraría también la labor del docente de hacer una buena evaluación diagnóstica, conocer a su clase, porque claro, su clase, yo es que quiero leer, me lo invento sobre insectos, pero igual no conoce cuáles son los libros más entretenidos o más útiles sobre insectos. Entonces, si el docente es capaz de tener una fotografía potente de la clase, de lo que le gusta y lo que no, y hacer esa búsqueda incluso apalancada en la inteligencia artificial de buscar el libro o el trocito de artículo más concreto para cada alumno, creo que es una buena entrada. Y ahora pasamos, no tiene nada que ver con el aprendizaje, o sí, ya hemos hablado de docentes, pero si no lo sabes, el 50% de la nota de un docente, de un opositor, es su exposición oral. O sea, tiene una hora para convencer a 5 miembros del tribunal, bueno, de que sean sus futuros compañeros y de ahí sale el 50% de la nota. Entonces, quiero ahora que te abstraigas y vayas a miembro de tribunal y sé que un componente que vas a querer coger es la pasión, pero ¿qué buscarías de verdad en una exposición oral de un futuro docente? Vale. Yo diría que sepa explicarlo con palabras simples y claras. Y que si le hago alguna pregunta, la responda y me la sepa explicar. Y si no lo entiendo y le repregunto, que me lo vuelva a explicar hasta que lo entienda. Porque eso para mí simbolizaría que ese docente lo ha entendido de verdad, hasta el punto de que es capaz de sacar la idea de su cabeza y trasladarla a la idea de otra persona. O sea, para mí eso es el propio, o sea, ahí en ese proceso aprendes, pero también muestra un dominio. O sea, si tú eres capaz de explicar una idea de forma tal que la otra persona lo entiende, para mí eso es como el, o sea, primero, significa que la has aprendido bien, porque has sido capaz de alguien que no sabía de ese tema, lo entienda. Entonces yo iría por ahí. O sea, que sea capaz de responder preguntas y que sea capaz de reexplicar con diferentes palabras hasta que lo entienda todo el tribunal. Y en este caso yo sería el preguntón. En plan de, oye, esto, ¿por qué? No lo entiendo. Hasta que me lo Sí, explique de forma simple. también es un filtro de no quedarse en la superficie, ¿no? De que ha profundizado en los términos o en las metodologías que ha explicado. Sí que es cierto que hay un porcentaje muy grande que te tienes que basar en unos elementos y tampoco es explicar por explicar, pero bueno, creo que ahí entraría los ejemplos y ejemplos en diferentes contextos de me lo invento, de cómo haces que tu alumno retenga más. Vale, pues para un examen lo hago de esta forma. Si hace una exposición, la ley del doble del tiempo. O sea, que ponga ejemplos en distintos contextos. Perfecto. Pues Sergio, ya para acabar, siempre hago un pequeño off-topic de preguntas, algunas robadas del clásico libro de Tim Ferriss, también de Tribu de Mentores, que no sé si lo conoces, hace como 8 o 9 preguntas clásicas para conocer a una persona de forma rápida. He sacado alguna por ahí, pero bueno, antes de nada, preguntarte qué libro te ha cambiado más últimamente en este año y luego también, si quieres, qué podcast. Vale. El libro, o sea, a nivel vital, antifrágil. Y en el último año hay un libro que se llama Why Greatness Cannot Be Planned. Solo está en inglés. ¿Por qué la grandeza no puede planearse? Y habla un poco de las desventajas de los objetivos. Son dos investigadores en inteligencia artificial y explican un poco cómo buscando la novedad y lo interesante versus persiguiendo un objetivo concreto, como que se encontraron con mejores resultados y diferentes. Y te lo aplican como a la evolución, también tiene como implicaciones educativas. Y es un libro que me sorprendió. Está publicado por una editorial además así académica porque son investigadores, pero bastante accesible. No, no lo conocía, Antifrágil de Taleb, sí, lo pondremos en la descripción. ¿Y podcast? Y podcast, a mí me gusta mucho Capital, de Joan Tubau. Sí, Me muy bien, gusta. pondremos por ahí también. Vale, de aprendizajes, ¿qué has aprendido recientemente que ha cambiado alguna de tus creencias o que te haya marcado mucho? Pues mira, escribiendo el libro he aprendido que no sabía tanto de aprendizaje como pensaba. Cuando me he puesto a escribir he dicho, joe, no, o sea, he tenido que rellenar mis huecos, ¿no? Porque era en plan de lo que hablábamos justo ahora de la exposición oral.
me daba cuenta de que yo no lo entendía intentando hacérselo entender a un lector que lo iba a leer en su casa. Entonces decía, oye, aquí tengo un hueco muy grande y estoy pegando un salto que no lo puedo pegar. Tengo que leer más, me voy a releer Héctor, Héctor, ¿qué referencias tiene en esto? Voy a seguir a estos investigadores, voy a verme charlas. Entonces ha sido como un ejercicio de, vale, no sabes tanto como te crees y una cura de humildad que viene bien. La ilusión de falsa competencia nos acecha continuamente, ¿no? De reconocer no es lo mismo que explicar. Sí, lo sé o lo he leído ya, pero luego te pasa, eso pasa mucho con el desarrollo personal, ¿no? Por eso te mantiene enganchado, de que te sabes toda la teoría, luego viene el momento negativo y no sabes aplicar eso. Entonces, también no lo has aprendido. Y ya por último, compra es de menos de 100 euros, pero bueno, vale todo. Te voy a decir de este año 2025, una compra que hayas hecho que te ha influido mucho en tu vida. Te diría que el Kindle, que yo soy mucho de leer en papel, pero viajaba, no me podía llevar los libros y lo compré casi que un poco obligado y me salvó el vuelo, el de ida y el de vuelta y por las noches que yo soy mucho de irme a dormir leyendo, menos mal que tenía el Kindle, porque no podía cargar en la maleta libros y llevarme ahí media biblioteca. Y ahora que no tenga que ver con el aprendizaje, o con la lectura, Tenga que ver con el aprendizaje o la lectura. ¿se te ocurre algo? Claro, puede entrar también dentro de ese bienestar que te proporciona, no sé, el fútbol o lo que sea. Estoy pensando, o sea, te diría que, bueno, es más de bienestar, pero alguna novela, o sea, el comprar libros, pero no para aprender, sino para disfrutar. Para disfrutar, autotélico total, ¿no? Genial, Sergio, pues ya está. Era lo que me había preparado un poquito. No hemos hablado de gratificación retardada, pero bueno, eso ya lo dejemos. También dejaremos tu libro en la descripción para que le echen un vistazo. Creo que para un docente es clave aprender. Ese aprendizaje infinito se tiene que dar, sobre todo para adaptarse a la sociedad, lo rápido que va, ese tiempo buca, ¿no? Que creo que hablaba Mario Alonso Puig, que estamos en un tiempo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y ahora ya no se habla de esto, sino se habla de cambio de era. Así que creo que el docente tiene que ser muy humilde y formarse continuamente y creo que ahí tu libro pues ayuda mucho. No sé si quieres decir dónde te pueden encontrar, imagino que en Twitter y demás, lo vamos a dejar todo en la descripción y por mi parte lo dicho. Muchísimas gracias por este ratito y estoy seguro que va a ser muy útil. Gracias a ti, Diego, y espero que la gente haya aprendido algo. Y nada, sí, Twitter, aprendizajeinfinito.com, ahí pueden encontrar todo. Pues lo dicho, un abrazo, Sergio. Gracias, Diego. Adiós.